Gracias por la invitación y contentos de estar con ustedes. Yo me congrego, bueno, Fernando López es mi nombre. Estuve el año pasado con la familia allí en la iglesia del Buen Pastor. Me congrego en la iglesia de Caguazú, en Lanús. Soy uno de los ancianos allí en la iglesia. El más joven, me toca ser. Aprendiendo, así que bueno, sirviendo al Señor en varias áreas con mi esposa entre los jóvenes, también en la clase de escuela dominical de los jóvenes, y sirviendo, tratando de servir en familia, como es de mucha bendición hacerlo, y como nos hace bien y nos gusta. Y bueno, en esta noche trayéndoles un poquito de la palabra de Dios. No sé si fui muy escueto o vos me querés hacer algún tipo de pregunta más. Como vos te quisieras presentar, así que estamos bien y Bueno, con vos para la palabra. Gracias. Creo que así pueden conocer un poquitito y saber de dónde vengo, aunque en estos casos cuando se abre la palabra, el protagonista es el Señor, el Espíritu Santo y la palabra que se abre y que se lee. Yo les mencionaba recién acerca del trabajo entre los jóvenes y con esto de los Zooms, que pensábamos que iba a ser poco tiempo y fue mucho tiempo más. Nosotros luchamos con las pantallas apagadas, ¿sí? Cuando hablamos especialmente con jóvenes, y me empezó a pasar también con mayores. En muchas reuniones de Zoom luchamos contra las pantallas apagadas. Al principio tenía una estrategia yo y felicitaba a todos los que tenían sus pantallas prendidas, que se habían peinado, se habían cambiado, tenían sus pantallas prendidas, pero después le di un toque más espiritual. Y les voy a dejar un texto que quizás les sirva para otras ocasiones, ¿sí? Un texto de una persona que no tenía Wi-Fi. En la Biblia se había quedado sin señal de Wi-Fi, y dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia, ¿no? Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Así que yo lo estoy usando de lema para cada reunión de Zoom, porque realmente que nos hace bien ver nuestros rostros y compartir, escuchar nuestras voces. Ese es el objetivo de poder tratar de mantener la comunión por este medio. Gracias a Dios que tenemos este medio. No sé qué hubiera pasado, bueno, el Señor es sabio, ¿no? Si esto hubiera pasado hace 10 años atrás, 15 años atrás, realmente no nos podríamos ver por mucho tiempo. Y estamos siendo alimentados y estamos teniendo comunión de esta manera, ¿sí? O sea, claro que no es la ideal, pero por lo menos nos estamos viendo, así que bueno, celebremos y disfrutemos ver los rostros de los hermanos y escuchar sus voces, al menos por este medio. Yo les voy a pedir que me acompañen en un libro, el libro de Santiago. Les cuento una infidencia. Bueno, por invitaciones así como esta, empezaron a pedirme tema. Y bueno, una iglesia me pidieron Santiago capítulo 3. Al tiempo, Santiago capítulo 1. Ya ahí dije, bueno, qué bueno, 2 capítulos de Santiago. Ya cuando me pidieron el capítulo 4, empecé a sospechar. Y la semana pasada me pidieron el capítulo 2. Así que empecé a decir, ¿no tendré que estudiar Santiago? ¿No querrá el Señor que estudie Santiago? Porque me estaban tirando con Santiago por todos lados. Así que bueno, les quiero compartir de Santiago. Claro que no vamos a hacer un estudio profundo y exegético de todo el libro, pero quiero que saquemos algunas conclusiones juntos y algunas perlas que podemos encontrar paseando un poco por los capítulos y por algunos textos en el libro de Santiago. Yo quiero primero ponerlos ante una controversia o ante un contrapunto que hay en el capítulo de Santiago, que es en el libro de Santiago, que es cuando termina el capítulo 3 y empieza el capítulo 4. Vamos a leer juntos el 3:18 y el 4:1. El 3:18
y el 4.1. Santiago 3.18 y Santiago 4.1. Leo el texto. Dice la palabra: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y bueno, nosotros en la Biblia tenemos títulos, tenemos números, tenemos capítulos, pero saben muy bien que esto no era así, esto era una carta de corrido. Inmediatamente que termina de decir esto, Santiago, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Todo el libro de Santiago nos confronta a dos realidades que podemos vivir, o a dos maneras en las cuales se puede vivir. Justamente una de las grandes enseñanzas de Santiago es que no se puede vivir de las dos maneras al mismo tiempo. Cuando empieza el capítulo 1, fíjense que en el capítulo 1, versículo 8, ya empieza diciendo Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago, si fuera un hermano hoy en día, sería ese hermano que nosotros la verdad que no nos quisiéramos cruzar, porque nos va a decir las cosas tal cual son y tal cual nos van a doler. ¿Sí? Santiago era así. De hecho, Santiago fue una carta escrita muy tempranamente. Quizás no debería estar en el lugar donde está, sino que tendría que estar quizás al final de Hechos, entre Hechos y Primera Corintios. Pero es una carta que por mucho tiempo, la iglesia primitiva, los cristianos de la primera época, se negaron a reconocer. El mismo Lutero tuvo conflicto con esta carta, porque claro, él se había abrazado a la gracia, a la sola fe y a la sola gracia del libro de Gálatas, y Santiago empezaba a introducir estos conceptos de la fe y las obras, la fe y las obras. Claro, luego lo entendieron, pasaron 3 concilios y entendieron que el libro de Santiago era un libro divinamente inspirado y que el Señor quería que quede la enseñanza que está aquí en Santiago. Pero Santiago nos confronta. En Santiago encontramos quizás los sentimientos más oscuros, más bajos de alguien que puede llamarse cristiano. Y Santiago empieza a confrontar y empieza, por ejemplo, cuando estamos allí en el capítulo 1, versículo 26, dice: si alguno se cree religioso. Antes de esto utilizó en varias oportunidades esta expresión si alguno, como para no ser tan directo. También empezaba diciéndoles a los hermanos: hermanos míos, amados hermanos míos, mis amados hermanos, de distintas maneras, ¿no? Es un libro que va de menor a mayor en la dureza en la cual Santiago se va expresando. Pero, por ejemplo, allí en el versículo 26 del capítulo 1, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. O sea, habla de más. Y después dice el 27, la religión pura sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. O sea que, cerrando el capítulo 1, la síntesis que hace Santiago es: hablen menos, hagan más. Y luego va a introducirse en el capítulo 3, va a hablar del tema de la lengua. En el capítulo 2 habla de un tema que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con nuestra piel, que es el hecho de hacer discriminación. Allí habla acerca de aquellos que aceptaban y trataban bien al rico y le decían: ven, siéntate aquí, y al pobre le decían: quédate afuera. Habla de todas nuestras debilidades, habla de la murmuración, habla de la discriminación, de cómo hacemos diferencia entre aquel hermano reconocido, entre aquel hermano que tiene algo con qué congraciarse conmigo, quizás que tiene renombre o que tiene... Allí el término rico es aquel que puede beneficiarme de alguna manera, haciendo diferencias, haciendo preferencias,
y se lo estaba diciendo a judíos que estaban viviendo fuera de Jerusalén, judíos convertidos, y que todavía les estaba costando desarraigarse de esa raíz elitista que tenía el judío. Le costaba todavía. Y ahí lo confronta en el capítulo 2 los confronta con la ley. Si ustedes quieren cumplir la ley, si ustedes son sabios, más adelante lo va a decir, si ustedes son sabios, si en verdad cumplís la ley, dice, cumplís la ley real, conforme a la Escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hay dos realidades, y que es la que habla, por eso les hice leer estos dos versículos, el final del 3 y el principio del capítulo 1. ¿Se puede vivir la vida cristiana de estas dos maneras? Bueno, una sería la óptima, y otra sería, obviamente, la no deseada. Podemos vivir la vida cristiana en paz o podemos vivir la vida cristiana en guerra. Ese es el contraste entre el versículo 18 del capítulo 3 y el versículo 1 del capítulo 4. Termina el capítulo 3 hablando de la sabiduría de lo alto. Allí en el versículo 13 del capítulo 3, otra vez Santiago pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo creo que si estuviéramos todos juntos reunidos nuevamente en el salón de reuniones y alguien preguntaría, levante la mano quién es sabio y entendido, yo creo que ninguno de nosotros la levantaría, aunque todos nosotros creeríamos que lo somos. Entonces, Santiago está apelando al interior, al corazón, a la conciencia de estos cristianos, y le dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Claro, el motivo por el cual muchos habían rechazado por mucho tiempo esta carta de Santiago era que parecía que Santiago quería añadirle a la gracia y a la fe las obras. De alguna manera estaba haciendo lo mismo o creían que estaba haciendo lo mismo que lo que el apóstol Pablo tuvo que combatir en Gálatas de aquellos judaizantes, que era exactamente lo que querían hacer. Querían agregarle a la gracia y a la fe las obras para completar aquello que el Señor ya había hecho completo. Pero no es eso lo que Santiago está hablando. Santiago está diciendo que si hay una verdadera gracia y si hay una verdadera fe y si hay un verdadero arrepentimiento y si hay una verdadera conversión, esa gracia, esa fe, ese arrepentimiento, esa conversión debería mostrarse, debería notarse en obras. Es imposible que nosotros podamos separar la gracia de las obras, la fe de las obras. Si yo tengo fe y no tengo obras, evidentemente es una fe muerta de la cual está hablando Santiago en este mismo capítulo, en capítulo 2. Alguien dijo, una fe que no nació, una fe muerta. Ahora, si yo tengo obras, pero no parten de una fe, no parten de un corazón arrepentido, no parten de una actitud espiritual, esas obras también son muertas, no tienen sentido en sí mismas. O sea, es imposible que podamos separarlas. Es imposible que yo diga que soy algo que no muestro, que no demuestro o que no vivo. ¿Pueden las obras salvarme? No, solo la gracia del Señor Jesucristo y nuestra fe en Él. Ahora, ¿puedo tener la gracia, puedo tener la fe y no tener obras? Ese es el meollo de la cuestión en Santiago. Ahora, Él les dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Capítulo 3, versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y empieza a pintar un poco el panorama el cual él conocía, estos cristianos, estos creyentes. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y acá les empieza diciendo de dónde viene una manera de vivir y de dónde viene, y les pregunta a ellos, de dónde viene otra manera de vivir. Versículo 17, que ya leímos. No lo leímos, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y esta es una de las maneras de vivir, en función de la sabiduría que viene de lo alto. Dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Está hablando de una sabiduría no terrenal, no humana. Cuando empieza el capítulo 3, Santiago en otro pasaje les dice a estos hombres, a estos creyentes, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos más condenación. De alguna manera, ellos estaban queriendo mostrar lo que sabían o querían imponer una vida cristiana teórica, lo que sé de acá. Y estaban viviendo totalmente en desacuerdo de una supuesta sabiduría que ellos tenían, que verbalizaban, pero que no llevaban a los hechos. Por eso comienza diciéndoles el de doble ánimo, por eso comienza diciéndoles pasajes que ustedes pueden ir marcando en sus Biblias. Habla del que es capítulo 1, versículo 22, otro contrapunto, el que es hacedor u oidor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este doble mensaje. Una cosa es lo que digo que sé, incluso puede ser hasta lo que sé, porque realmente lo teórico lo sé. Por eso después terminando el capítulo 4, por si quedara alguna duda, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ya les agotó todas las instancias para que puedan creer que su conocimiento, o su sabiduría, o su experiencia, o sus años, o su religión, o lo que fuera que sea, tenía algún valor. Y aquí se plantea, en este verso que yo les pedí que compartiéramos juntos, estos dos abismos, ¿no? Entre una manera de vivir en función de una sabiduría de lo alto, una sabiduría espiritual, que ¿qué es lo que produce? Produce paz. Por sobre todas las cosas produce paz. Comienza diciendo que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Las personas que viven de esta manera son personas claras, son personas que no levantan sospechas, no dicen una cosa y hacen otra, sin incertidumbre ni hipocresía. Y termina diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, entrás al capítulo 4 y te querés matar, porque de alguna manera, que es el momento más oscuro de este libro, cuando directamente Santiago apunta y comienza con esta pregunta retórica. Si esa sabiduría que viene de lo alto produce paz, paciencia, misericordia, es amable, es pacífica, es benigna, produce paz, ¿de dónde vienen entonces las guerras? Porque ustedes dicen que la tienen esta sabiduría. Pero entonces díganme, la pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Entonces, tenemos dos maneras de vivir la vida cristiana. En función a una sabiduría que viene de lo alto o en función a nuestras pasiones. ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo es el clima de un cristiano, de una familia, de una iglesia que vive conforme a la sabiduría que viene de lo alto? Bueno, lo acabamos de leer. Hay pureza, hay paz, hay amabilidad,
hay bendición, hay misericordia, hay frutos, están las cosas claras. Pero cuando entras al capítulo 4, miren lo que dice el verso 2, y está describiendo lo que había en el corazón, y no hacía falta leer el corazón, porque lo que está describiendo acá eran las actitudes de estos cristianos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y acá es la parte más dura. Oh almas adúlteras. Comenzó diciéndoles, amados hermanos. En el capítulo 4 les dice, almas adúlteras. Hay 3 palabras en estos versículos que leímos que no tienen que tomarse literalmente. Son las palabras guerra, son las palabras matar y son las palabras adulterio o adúltera. Lo que había acá era había una mezcla. Era un alma adúltera porque estaban, y acá viene lo del amor con el mundo, ¿sí? Porque estaban, en vez de entender que la batalla está afuera, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, en vez de entender que el enemigo está afuera, ellos tenían, la guerra la libraban adentro. En vez de librarla afuera, la libraban adentro. ¿Qué les había pasado? Porque acá está la radiografía de lo que les había pasado. Habían tomado, habían amado, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Habían vuelto a tomar los parámetros y las prioridades del mundo. Por eso buscaban sus lugares, por eso aceptaban y recibían con mayor agrado a aquel que tenía dinero y al pobre lo dejaban de lado, porque en el mundo los parámetros son así. En el mundo tenemos esos parámetros, los parámetros de las posesiones, los parámetros del poder, los parámetros del dinero, pero nosotros recordemos bien que en Apocalipsis 2.9 y en Apocalipsis 3.17, el Señor en las cartas a las iglesias, a la rica iglesia de la Odisea la llama pobre y miserable, y a la pobre iglesia de Esmirna la llama rica. O sea, los conceptos de riqueza para Dios son totalmente distintos. Pero ellos habían vuelto a adoptar los parámetros y las prioridades. Y estaban en juego sus pasiones, aquellas cosas que querían hacer, tenían ganas de hacer, que les causaban deleite. Y había incluso problemas hasta en la oración. Dice, ¿por qué piden y no reciben? Algunos toman fuera de contexto este texto y dicen, no, vos no recibís porque no pedís, tenés que pedir más. No ese es el punto. Estaban pidiendo y estaban pidiendo mal, porque dice el texto, estaban pidiendo cosas que eran para ellos, estaban pidiendo cosas que eran para sus deleites, para estas pasiones, para estas contiendas, para estas competencias, para una manera de vivir que a propósito les hace esta pregunta Santiago y les dice, miren, con esta pregunta que les hace, ¿de dónde vienen? Les está diciendo, esto no viene de lo alto. Si esto viniera de lo alto, como ustedes dicen, estarían teniendo frutos de paz, de mansedumbre y de misericordia. Pero esto no viene de lo alto, esto viene de ustedes. Y yo estaba pensando cuando meditaba todos estos textos es cuántas más decisiones tomé en mi vida en función a Santiago 4.1 que las que tomé en función a Santiago 3.17. ¿Cuántas más decisiones nosotros estamos tomando hoy en función a nuestras pasiones y no a la sabiduría que viene de lo alto? La cuenta es fácil, son los resultados, son los problemas, los conflictos, los roces, a veces las luchas, las peleas, los enojos, las heridas. Porque dice la palabra que la sabiduría que viene de lo alto produce paz. Tiene frutos de misericordia, tiene frutos de benignidad,
es pura, es pacífica. Así que si lo que yo estoy haciendo, diciendo, o queriendo hacer, o queriendo decir, no trae ninguno de estos frutos, sino que, por el contrario, trae envidia, lucha, combate, competencia. Aquí la palabra matáis tiene que ver con ese sentido básico de la competencia, que es eliminar al otro. Es una figura, no es que se estaban matando físicamente entre ellos. Pero a veces nos tratamos como que nos quisiéramos matar. O almas adúlteras, le dice. El judío entendía lo que significaba esto. Ya en el Antiguo Testamento, a través de sus profetas, el Señor, Dios, se había tenido que divorciar de su pueblo por adulterio, porque había mezcla. Y ese texto que dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Y el contexto de la interpretación de este texto es esa, la mezcla. La mezcla. No sé si alguno de los hermanos presentes estaría tranquilo si su esposa le dice que esta noche se va a tomar un café con su antiguo novio. A ver cómo lo tomaríamos, cómo estaríamos, ¿no? Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel con su Dios. Y a veces hay adulterio y mezcla en nuestra alma porque queremos volver y volvemos muchas veces a tomar los parámetros, a tomar las prioridades, a tomar los objetivos que ya son parte del mundo. Y por eso entablamos amistad con el mundo. Y esa amistad con el mundo, dice el texto, claramente nos pone en una situación de enemistad contra Dios. Pero luego de este punto tan oscuro, aparece el versículo 6 del capítulo 4. Santiago 4, versículo 6. Y este texto es un texto para enmarcar y para poder entender que Santiago también valoraba la gracia. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Y aquí nos podríamos quedar un rato largo, ¿no? Él da mayor gracia. Él da más gracia. Él da otra vez gracia. Él da una vez más gracia. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto sintetiza muchas de las cosas que vino hablando hasta ese momento. El versículo 7 hasta el versículo 10 hay algunos verbos que tendríamos que marcar y que resaltar. El versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Qué linda palabra esta, cómo nos gusta, ¿eh? Someternos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no somos llamados a luchar contra Satanás, a enfrentarlo y a desafiarlo. Aquí este texto es, una cosa es producto de la otra. ¿Por qué resistimos al diablo? Porque nos sometemos a Dios. Cuando Satanás viene a tentar y se encuentra con un cristiano sometido a Dios, ¿qué es sometido a Dios? Cumpliendo con su voluntad, cumpliendo con la ley, cumpliendo con la palabra, viviendo conforme a la sabiduría de lo alto. ¿Qué hace Satanás? Huye, se va, porque no tiene tiempo para perder. Él no es omnipresente. Él dice, acá no entro. Y se va a buscar otro cristiano que no esté viviendo según la sabiduría que viene de lo alto. Y ahí se va a encontrar a los del capítulo 4, versículo 1, los que viven según sus pasiones. Y ahí se hace un picnic. Entonces dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el versículo 8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. A mí me dice, no sé a ustedes, pero a mí si alguien me dice, acércate es porque estoy lejos. O sea, no me va a decir acércate si estoy hombro a hombro. De alguna manera le está llamando la atención a cristianos apartados.
apartados de corazón, apartados de mente, quizás no físicamente, pero todos sabemos que en nuestras congregaciones tenemos cristianos así. Están, pero no están. Están físicamente, pero su cabeza, su corazón, sus objetivos, sus parámetros, están afuera, están en otra cosa. Por eso el primer llamado es: acérquense, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y yo me acuerdo, mi mente vuela al hijo pródigo. Él se levantó, fue a la casa de su padre, y el padre no lo dejó llegar a la casa, sino que se acercó, lo fue a buscar, lo abrazó y lo recibió. Pecadores. Y acá le pone las cosas por su nombre. Las cosas normalmente hay que ponerlas, para ordenar la vida, las cosas hay que ponerlas por su nombre, ¿sí? Bueno, Dios lo enseñó en la creación. Cuando ordenó el desorden, lo que hizo fue poner las cosas, nombrar a las cosas y ponerlas en su lugar. Ese es el primer parámetro para ordenar, ponerle a cada cosa su nombre. Dice, pecadores. Y ahí dice, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto tiene dos connotaciones. Aquí hay una cuestión que podemos tocar, que es táctil, es tangible, que son las manos, y una cuestión que habla de el corazón, purificar el corazón. Sabemos que cuando la palabra, en la mayoría de sus acepciones, al menos en esta, habla del corazón, no habla de la válvula, habla de nuestro ser. Para dejar ese tipo de vida y para recibir el llamado que nos hace Santiago, primero hay cosas que tenemos que dejar de tocar, lugares que tenemos que dejar de frecuentar, costumbres, cosas que tienen que ver con lo que vemos, hacemos, tocamos y oímos que hay que dejar. Pero por otro lado, hay una purificación por dentro. La única manera que un cristiano puede purificar el corazón es por medio de la palabra y por medio de la confesión. La confesión a Dios, la confesión de los pecados. No el pedido de perdón, el Señor ya nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Lo que a nosotros nos toca como cristianos es, Señor, vengo a confesar el pecado, vengo a decir que lo que vos decís que es pecado, yo también estoy de acuerdo con vos. Es el criterio básico de la confesión, es ponerme de acuerdo con Dios, y si hay un arrepentimiento, me aparto del pecado y me acerco a Él. Acercaos a mí, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquellas cosas que antes quizás nos alegraban o que llenaban nuestro corazón, ahora nos tienen que hacer llorar. ¿Se acuerdan a Pablo? Cuántas cosas tenía por ganancia, ahora las ha estimado por pérdida, y sabemos qué palabras usó, ¿sí? Para darle una valorización a aquellas cosas que antes amaba y lo hacían feliz. Y termina el 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Se me fue el tiempo, pero quisiera terminar luego de este contrapunto, llámenle, quizás alguno lo pueda tomar como un desafío, quizás como yo una llamada de atención, a ver cuántas más decisiones estoy tomando en función al 4.1 y cuántas decisiones estoy tomando en función al 3.17, que podamos medirnos. Pero terminamos con el capítulo 5, versículo 7. Y luego de hablar de otros temas que también tienen que ver quizás con actitudes que ya rozan a aquel que no es cristiano, en el capítulo 5, en el versículo 7 dice, y lo leemos para poder concluir esta pequeña reflexión: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y vivimos tiempos y sabemos que están pasando cosas y que van a seguir pasando cosas, y cada vez empezamos a comparar más cosas y sabemos que la venida del Señor se acerca. Y en lo que el Señor viene tenemos todavía la oportunidad
de vivir una vida cristiana como el Señor quisiera que la viva. Yo no me imagino la vida cristiana como la del capítulo 4, versículo 1. Que las hay. Gente, yo si me preguntan cómo describirías al cristiano del capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, ¿cómo lo describirías? Y yo lo describiría como un cristiano amargado, siempre enojado, protestando por todo, protestando con todo, nada le viene bien, nadie le viene bien, nadie lo quiere, todos están en contra de él. Es la descripción del capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Después, el versículo 4 en adelante, que lo juzgue el Señor, yo no lo voy a juzgar. Yo no lo voy a declarar eso, el Señor lo puede declarar. Pero que las características están en los primeros 3 versículos, no fallan. Ojalá nosotros podamos meditar y procurar que nuestra vida cristiana sea en función del capítulo 3, versículo 17, según la sabiduría de lo alto. Y si hace falta, y si nos tenemos que someter, y si nos tenemos que acercar, y si tenemos que limpiar nuestras manos, y si tenemos que purificar nuestros corazones, y si tenemos que humillarnos, y hagámoslo porque la venida del Señor está cerca. Tengamos paciencia y esperemos y velemos porque la venida del Señor está cerca. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias por la invitación, por la confianza, por este tiempo compartido con ustedes y deseo que el Señor les bendiga.